El siguiente apartado que vamos a ver dentro del tema de funciones es la continuidad y los puntos de corte. Se dice que una función es continua si su gráfica puede dibujarse de un solo trazo. Por ejemplo, la función que tenéis aquí debajo es una función continua porque la podemos dibujar de un solo trazo sin levantar el lápiz del papel. En aquellos puntos donde se interrumpa la gráfica los llamaremos puntos de discontinuidad de la función. Y vamos a ver tres tipos de discontinuidades. El primer tipo es lo que se llama discontinuidad evitable. Si os fijáis en el dibujo de la izquierda, esta función viene de forma continua hasta este punto, y aquí en este punto, en lugar de tomar el valor que teóricamente le correspondería si fuese continua, toma este valor que hay aquí abajo y luego continúa su función de esta forma. Esto sería una discontinuidad evitable. Cuando pierde el valor en un punto y toma un punto distinto, se llama discontinuidad evitable, porque realmente la podríamos evitar si este punto estuviese en esta zona de la función. El segundo tipo van a ser las discontinuidades inevitables de salto finito. En este caso la función viene por la izquierda y aquí, si os fijáis, tenemos un salto y la función continúa por arriba. Esta es inevitable de salto finito, porque el salto que hay entre los dos puntos, en este punto de la X, hay un salto finito. En cambio, este tercer ejemplo, si os fijáis, aquí en x igual a 0 hay una discontinuidad. Por aquí la función continuaría acercándose hasta x igual a 0 y por aquí por la derecha también se acercaría a x igual a 0, pero en x igual a 0 no tiene valor, hay una discontinuidad. Y en este caso, como tiende a infinito, con que tiende a infinito uno de los dos extremos, ya es una discontinuidad inevitable de salto infinito. En este caso, tiende a infinito por abajo e infinito hacia arriba. Pero con que uno de los dos extremos tendiese a infinito, ya sería una discontinuidad inevitable de salto infinito. ¿Vale? Estos son los tres tipos: evitables, inevitables de salto finito e inevitables de salto infinito. Vamos a ver una función, un ejemplo de función, para ver los tipos de discontinuidad que tenemos. Empezamos, si vamos siempre de izquierda a derecha, de valores más pequeños a más grandes, la primera discontinuidad que encontramos es en x igual a menos 1. Si os fijáis, en x igual a menos 1 tenemos una discontinuidad de salto finito. ¿Por qué de salto finito? Porque aquí tenemos un salto entre los dos valores que en este caso corresponde a 2 unidades. Por tanto, en el estudio de nuestra función diríamos que en x igual a menos 1 tenemos una discontinuidad de salto finito. El siguiente punto de la x en el cual tenemos discontinuidad es en x igual a 2. En x igual a 2 vemos que la función no adquiere valor, por tanto es una discontinuidad evitable, ¿vale? Porque la podríamos evitar dándole en x igual a 2 este valor, que más o menos correspondería con 1,5. Pues si la función adquiriese este valor sería continua, por tanto es una discontinuidad evitable. Seguimos avanzando por la x. Si os fijáis, en x igual a 4 tenemos otra discontinuidad. La función, cuando x vale 4, vale menos 2, pero por la derecha veis que tiende a más infinito. Aquí tenemos una discontinuidad inevitable de salto infinito. ¿Vale? Aquí no pone inevitable, pero serían discontinuidades inevitables de salto finito y discontinuidad inevitable de salto infinito. Siempre se marcan los puntos de discontinuidad en el eje de la x. Vamos a ver los puntos de corte con los ejes. ¿Dónde corta una función en el eje x? Pues los puntos de corte con el eje x son aquellos puntos en los que el valor de la función es nulo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros sustituimos la x por esos valores, el valor de la función es 0. Es decir, hay que buscar los valores que hacen f de x igual a 0. Igualamos nuestra función a 0 y lo que tenemos es una ecuación. En este caso sería una ecuación de grado 3, si cogiésemos este ejemplo que tenemos aquí, con lo cual una ecuación de grado 3 ya sabéis que nos puede dar
hasta 3 resultados posibles, que en este caso coincidirían con los 3 puntos de corte que tenemos aquí con el eje X, porque para estos puntos de la X la función vale 0. Una función puede tener varios puntos de corte con el eje X o ninguno. Todo depende de los resultados de la ecuación. Podría ser que hubiese 1, 2, 3 o ninguno. Si tenemos funciones lineales, si son rectas, a no ser que sea una recta horizontal, tendrá un punto de corte. Las parábolas ya sabéis que puede tener 1, ninguno o 2 puntos de corte. Una función de grado 3 puede llegar a tener hasta 3 puntos de corte. Nunca una función nunca va a tener más puntos de corte que el grado de su polinomio, ¿vale? Es decir, repito, puntos de corte con el eje X, hacemos el valor de la función igual a 0, nos da una ecuación y la resolvemos. Esos valores serán los puntos de corte. Esos puntos tendrán de coordenadas los resultados, 0, porque son puntos que pertenecen al eje X. Los puntos de corte con el eje Y, puntos que cortan el eje Y, son puntos en los que la X vale 0. Por tanto, ¿cómo se hallan? Buscamos el valor para X igual a 0. Eso nos dará f de 0. En este caso pondríamos X igual a 0, sustituiríamos aquí en la función, en este caso sencillito, si la X vale 0, la función valdría 1. En Y igual a 1 tenemos el punto de corte. Por lo tanto, nuestro punto de corte con el eje Y sería el 0, 1. En el eje Y solo puede haber un punto de corte, 1 o ninguno, ¿vale? Pero no puede haber más de 1. ¿Por qué? Porque si hubiese más de 1, si tuviésemos dos valores para X igual a 0, ya no sería una función. Por tanto, como mucho, solo puede haber un punto de corte con el eje Y. Podría darse el caso que la función pasase por el origen de coordenadas. Entonces el 0, 0 sería punto de corte tanto del eje X como del eje Y. ¿Vale? Aquí existe la posibilidad de que no haya puntos de corte en uno o en los dos ejes. Es posible que una función no corte a ninguno de los ejes. Pero al eje Y, como mucho, solo un punto de corte, ¿vale? En cambio, en el eje X puede haber tantos puntos como infinitos, ¿vale? Veremos alguna función en la que los puntos de corte con el eje X son infinitos. Bueno, pues aquí os dejo algunos ejercicios para hacer. El 64 sería estudio de la continuidad. Tenéis que decir, cuando estudiamos la continuidad, tenemos que decir, en el caso de que no sea continua en algún punto, pues en cada punto que no es continuo, decir el tipo de discontinuidad que hay. En el 65 sería lo mismo, determinar discontinuidades. Y en el 68 tenéis que, además de la continuidad, señalar los puntos de corte con los ejes. Siguientes ejercicios tenéis que hacer lo mismo, pero con funciones expresadas de forma analítica. Puntos de corte y estudiar No son todo... En estos otros ejercicios, del 20 al 25, tenéis que estudiar los puntos de corte con los ejes. Simplemente vamos a hacer de cada ejercicio, vamos a hacer solo los dos primeros.